Buenas noches, ya vamos a comenzar la clase y vamos a dar materia nueva. La materia nueva está referida al libro de Sengel, prácticamente. En realidad se llama convección forzada. Está en el libro de Sengel y por supuesto tiene una teoría bastante extensa, pero yo la voy a resumir en fórmulas que en realidad utiliza el libro de Sengel para hacer los cálculos de convección forzada. ¿Oyeron? Entonces, este es el libro de Sengel, ahí está, sobre convección forzada externa. Es el capítulo que nosotros vamos a ver. En este caso, vamos a tener los objetivos como distinguir entre flujo interno y flujo externo, desarrollo de una compresión intuitiva, evaluar los arrastres y transferencia de calor, calcular la fuerza de arrastre, determinar la caída de presión y otros puntos más que en realidad no se habla aquí, pero es acerca de lo que es el cálculo del flujo de calor en paredes, en superficies planas, el flujo de calor en superficies curvas, el flujo de calor en en bancos de tubos. Y prácticamente es eso lo que vamos a ver, flujo de calor. Y por supuesto, para ver esto, nosotros tenemos que entender lo que es parte de lo que es la mecánica de los fluidos. ¿Comprendieron? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No. Mecánica de los fluidos, fenómenos de transporte para ustedes. ¿Ya? Es lo mismo. Mecánica de los fluidos o fenómenos de transporte para ustedes. Como ven, ahí estamos hablando de flujo de calor sobre películas, flujo de calor sobre, en este caso, superficies planas, flujo de calor sobre, este, mm, ah, superficies curvas, creo que. Flujo de calor a través de cilindros y esferas, ¿no? Es- y prácticamente es eso. Lo que pasa es que como tiene muchas fórmulas, vamos a decir, los periquitos así, muchos periquitos. Este, a veces se hace tedioso porque tiene muchas fórmulas y algunos cuadros que nosotros tenemos que utilizar, algunas gráficas, para poder realizar los análisis, los cálculos que nosotros tenemos que tener para hacerlo. Y por supuesto la configuración de cada una de ellas en cuanto a las consideraciones de convección forzada que se dan. Y por último, flujo de calor en bancos de tubos, que es lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, este es bastante largo para explicar lo de banco de tubos. Y creo que más nada. Y hasta ahí se acabó el capítulo. Para entrar, en realidad, en el siguiente capítulo, que sería flujo de calor. Flujo de calor no, en este caso diseño de intercambiadores de calor, que es parecido al de banco de tubos con convección forzada, pero tiene sus propias fórmulas. Pregunta, este es el preámbulo que nosotros vamos a ver. Ya, entonces, acerca de este capítulo. Ay, Dios mío. Algunos puntos ya nosotros lo hemos visto para determinar flujo de calor como este tipo que nosotros tenemos acá, ¿no? Este, este flujo de calor que lo vimos en tuberías, ¿no? Y a través de los cálculos de diferentes resistencias para determinar el flujo de calor total, que es muy parecido a lo que nosotros vemos. Pero estas tienen en realidad cálculos de su propia de su propio procedimiento, por decirlo así. Nos vamos a ir al compendio de conversión de fórmula. Ya va, espérense un momentico, que necesito establecer una página en blanco. Oh, diseño, insertar, salto, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 páginas. Con 20 páginas tengo en blanco. Ok, archivo, guardar como, equipo, mis documentos.
PDF igual, guardar. Exacto. Ajá. ¿Se acuerdan de mecánica de los fluidos? ¿De qué se trata en realidad fenómeno de transporte? ¿Me podrían decir ustedes? Voy a interactuar con ustedes un ratico. ¿Ah? Y se fue Andrés. ¿Aló? Profe, en el grupo escribió que al parecer se fue porque no lo escuchaba. Ah, que no me escuchaba. Ujú. Y bueno, profe, respondiendo a su pregunta, el fenómeno de transporte estudia el movimiento de las cantidades físicas como la energía, la masa, en movimientos a través de diferentes medios. Sí, exacto. Pero a través de diferentes medios, más que todo, a través de las propiedades de los fluidos. ¿Está bien? O sea, el comportamiento que Ok. tiene el fluido a través de sus propiedades. Y por supuesto, sí está relacionado con lo que dijiste tú, exactamente con lo que es el transporte de un fluido, está relacionado con el transporte de energía y el movimiento que nosotros tenemos. Pero básicamente se basa en lo que es lo que es el comportamiento del fluido en función de sus propiedades. ¿Cuáles propiedades vieron? ¿Se acuerdan qué tipo de propiedades vieron en mecánica de los fluidos? Estaban relacionadas con las propiedades químicas, estaban relacionadas con, sí, prácticamente con las propiedades químicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Más o menos. Más o menos. Dame una propiedad de mecánica de los fluidos que la que vieron. ¿Te acuerdas? ¿Alguna? Bueno, yo te voy a recordar. La primera viene Como siendo la densidad. composición química, la viscosidad. Ajá, la densidad, la viscosidad, por supuesto que nosotros tenemos allí. Entonces, en este caso, la densidad es una. La densidad es la relación que nosotros tenemos de la cantidad de masa sobre un volumen determinado. Y por lo tanto, va a depender del tipo de fluido que nosotros estemos tratando. Los tipos de fluido los clasificamos de acuerdo a su comportamiento. Decimos, un fluido en realidad líquido o un fluido gaseoso no tienen el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque los fluidos líquidos son fluidos incompresibles. ¿Está bien? Quiere decir que no lo podemos comprimir a menos que sea una compresión muy grande, ¿no? Que nosotros tengamos. Pero de resto, si nosotros colocamos una porción pequeña del fluido, en realidad la podemos considerar como despreciable. Por lo tanto, lo vamos a considerar un fluido incompresible. Por lo tanto, las ecuaciones que nosotros tenemos hacia él son ecuaciones particulares de acuerdo a su comportamiento. El otro fluido son fluidos gaseosos. Los fluidos gaseosos son fluidos compresibles, o sea, aquellos fluidos que nosotros tenemos que podemos comprimir y cambiar su volumen. Si cambiamos su volumen, en realidad la masa sigue siendo la misma, pero el volumen no es el mismo. Por lo tanto, las densidades cambian a medida que nosotros cambiamos el volumen. Entonces quiere decir que los fluidos compresibles no tienen el mismo comportamiento de los fluidos que nosotros llamamos compresibles o líquidos. Entonces quiere decir que los gases no tienen el mismo comportamiento. El comportamiento del gas en realidad está dado a través de lo que nosotros llamamos ecuaciones de estado, ecuaciones ideales que nosotros planteamos para gases ideales. ¿Quién nos da la ecuación de estado? La ecuación de estado nos dice que la relación de presión-volumen, en este caso presión, volumen y temperatura, a la entrada tiene que ser igual a la relación de volumen, temperatura, presión, volumen y temperatura a la salida, ¿no? PV es igual a MRT, lo que dice, ¿no? Allí, que es lo que nosotros llamamos la ecuación de gases ideales. En ese caso me dicen que P viene siendo la presión, V viene siendo volumen, M viene siendo la masa, R es la constante de los gases y T viene siendo la temperatura absoluta que nosotros tenemos del fluido. Entonces, esa es la ecuación para gases, pero para fluidos no, para fluidos líquidos, en este caso, no vamos a utilizar la ecuación de gases, ya que en realidad él no depende de esa condición en las cuales establece que si existe un cambio de presión, existe un cambio de volumen, si existe un cambio de volumen, existe un cambio de temperatura. En realidad, para fluidos líquidos no. Las formas líquidas tienen otro tipo de comportamiento y eso es porque en este caso la densidad y el volumen van a permanecer como una constante a lo largo de, en este caso, vamos a llamarlo así,
de la fase del fluido, en este caso fase líquida, ¿comprende? Entonces, en una fase gaseosa, no, en una fase gaseosa no. Entonces quiere decir que tenemos el comportamiento de los fluidos en función de ella. También tenemos el comportamiento de los fluidos en función de lo que nosotros llamamos la viscosidad. La viscosidad simplemente en mecánica de los fluidos la termina como un espesor, espesor porque en realidad la viscosidad está en relación a lo que nosotros llamamos fuerzas cortantes que tiene el fluido y por supuesto en realidad la variación de esa fuerza cortante en la variación de deformación que tenga el fluido a través de él. Bien, entonces vamos a buscar aquí una alusión más representativa de lo que nosotros tenemos de viscosidad, ¿no? Viscosidad. Viscosidad. Ajá. Viscosidad. Ajá. Viscosidad, pero imágenes. Imágenes. Ok, fórmulas. Vamos a buscar viscosidad, fórmulas. Fórmula. Entonces, ok, la viscosidad, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros tenemos diferentes tipos de viscosidad. Viscosidad dinámica, viscosidad absoluta, que es lo que nosotros planteamos sobre ella. Y ella va a depender, en realidad, de una relación de movimiento que nosotros tengamos de esta viscosidad. Si nosotros vemos allí la viscosidad de una lámina, en realidad, que se mueve, en realidad esa viscosidad está en función de la velocidad de deformación que pueda tener el fluido cada vez que esa lámina se mueve. Por supuesto, si esta parte que nosotros tenemos abajo no se mueve, es porque existen algunas condiciones de propiedades internas que tiene el fluido, que es lo que nosotros llamamos adhesión y cohesión. La adhesión es cuando las partículas del fluido se fijan sobre una superficie. Y si esa superficie no se mueve, esas partículas tampoco se van a mover. La cohesión está en relación de lo que nosotros tomamos como cuando las moléculas se unen unas con respecto a otras y permanecen juntas. ¿Está bien? Quiere decir que si la parte superior se mueve, las moléculas también se mueven en cierta dirección. Por lo tanto, la parte inferior no se mueve debido a la adhesión, pero debido a la cohesión, las moléculas que están arriba van permaneciendo juntas, moviéndose cada vez más. Entre mayor sea la distancia que existe, en este caso de separación entre la plancha que se está moviendo en la parte superior, que también se le adhieren moléculas de fluido, ¿no? Debido a la adhesión que tiene el fluido, por supuesto, existe un perfil de velocidades. Ese perfil va desde 0 hasta el máximo perfil de velocidad. Por lo tanto, la deformación que el fluido, en ese sentido, va en función de la distancia de separación que existe entre la tabla que se está moviendo por arriba y, por supuesto, la superficie de abajo que está apagada. Si nosotros tenemos esa relación, nosotros podemos determinar una relación en función de la fuerza cortante que va en este sentido. La fuerza cortante es lo que nosotros llamamos el esfuerzo cortante, perdón. El esfuerzo cortante es lo que nosotros llamamos la cantidad de fuerza sobre un área determinada. ¿Está bien? La fuerza es la fuerza cortante que va, en este caso, en forma transversal al área. Este es lo que nosotros llamamos la fuerza cortante. Y el área sería el área superficial de la tabla. ¿Comprendieron? Entonces, si es así, quiere decir que tenemos lo que nosotros llamamos esfuerzo cortante. Por lo tanto, la viscosidad, aquí dice viscosidad, es una relación entre ese esfuerzo cortante y la tasa, en este caso de deformación, que nosotros tengamos en el fluido. ¿En función de quién? En función de la velocidad y la distancia de desplazamiento que nosotros tengamos de ese fluido. ¿Comprendieron? Entonces ahí tendríamos lo que es la viscosidad. Entonces quiere decir que si es así, entonces esa distancia, esa tasa de desplazamiento multiplicado por una constante de desplazamiento es lo que nosotros llamamos viscosidad. Ok, la viscosidad. Entonces quiere decir que si nosotros vemos el fluido se desplaza como si fuesen por capas. A medida que la tabla se mueve, por supuesto, también se va moviendo por capas cada una de esas capas del fluido, produciendo este perfil de velocidades. ¿Comprendieron? Ese perfil de velocidades es lo que me va a determinar, en realidad, la fórmula de viscosidad o la relación de viscosidad entre el esfuerzo cortante y esa tasa de deformación que nosotros tengamos. ¿Comprendieron? Ya, ahí lo tienen, ¿vieron? Ahí lo tienen. Y esta sería el desplazamiento que tiene esa viscosidad.
Ok. Esa viscosidad, por supuesto, si nosotros despejamos el esfuerzo cortante, que sería la fuerza sobre área, y tau sería el esfuerzo cortante debe ser igual a esa constante mu, ¿está bien? Que en realidad sería la viscosidad multiplicada por la tasa de deformación de la velocidad sobre la tasa, perdón, sobre en este caso, la distancia de separación que nosotros tengamos entre la tabla y la superficie fija que nosotros tengamos. ¿Vieron? Y esto, si nosotros despejamos mu, que es la viscosidad, mu sería el esfuerzo cortante sobre, en este caso, la tasa de deformación de la velocidad en función de esta distancia de desplazamiento o ese espesor. ¿Vieron? Entonces, ¿es complicado? Sí, es complicado, pero sabemos que existe una viscosidad y que todos los fluidos tienen una viscosidad y que esa viscosidad va a depender de la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, por supuesto, la viscosidad baja. Entre menor sea la temperatura, la viscosidad disminuye. Y me permiten, en realidad, desplazar los fluidos. ¿Comprendieron? ¿Por qué? Porque hay un incremento de temperatura. Ok, por lo tanto, disminuye la adhesión, disminuye la cohesión y el fluido se vuelve menos viscoso y, por lo tanto, el fluido en realidad se puede movilizar rápidamente. Pregunta, pregunta. Eso lo aplican en realidad en la parte petrolera. ¿Para qué? Para poder movilizar el fluido a través de una tubería. En flujos pesados de un cierto grado API. ¿Vieron? ¿Ya? Pregunta, pregunta, pregunta. Yo sé que es un No, poquito profe. complicado de entender, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es que existe una propiedad de viscosidad y que va muy relacionada en este caso, al movimiento del fluido que en realidad me puede retrasar el fluido. ¿Por qué? Porque se adhiere a las paredes y si se adhiere a las paredes, por supuesto, el fluido tiene una resistencia al movimiento. ¿Comprendieron? Y por supuesto, si el fluido tiene una tasa de cohesión mayor, por lo tanto, el fluido peor, es demasiado denso y por lo tanto impide su movimiento. Densidad no es viscosidad, densidad es la relación que nosotros tenemos de cantidad de masa sobre un volumen determinado. Y la viscosidad está relacionada con el esfuerzo cortante y la variación de deformación que nosotros tengamos en función de la velocidad y la distancia de separación que nosotros tenemos, en este caso, entre las dos superficies. Por eso es que la viscosidad siempre la llamamos como el espesor del fluido, porque me permite mantener las dos superficies separadas. La viscosidad, como tenemos la viscosidad de un fluido, en este caso aceitoso. Si nosotros nos echamos aceite y tratamos de friccionar entre los dedos, permanece una película entre esos dos dedos, ¿comprendieron? Haciendo que no exista contacto entre las dos superficies. Esa es parte de lo que nosotros llamamos viscosidad. Si el fluido es poco viscoso, por supuesto, las dos superficies se van a poner en contacto. Pregunta, 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 no hay nada. Entonces quiere decir que viscosidad es una relación que nosotros tenemos del fluido. Ahora, si así, entonces puede ser que nosotros podemos tener otra relación en cuanto a la condición del fluido, del movimiento del fluido. ¿Ya? Los movimientos del fluido va a depender en realidad, como lo clasificamos anteriormente, a los fluidos, fluidos laminares. Ajá. ¿Qué es un fluido laminar? ¿Saben qué es un fluido laminar? Ah, ¿no saben qué es un fluido laminar? Un fluido laminar en realidad es aquel que se comportan como capas que no se tocan. ¿Ya? Por eso es que se llaman laminar, como láminas. ¿Vieron? Si son láminas, si nosotros hacemos el perfil de velocidad del fluido, van a permanecer como esta que nosotros vemos acá, como si fuesen laminitas acá. ¿Vieron? Que no se tocan una con respecto a otra. Si no se tocan unas con respecto a otra, entonces quiere decir que el fluido en realidad va a permanecer en una línea. ¿Está bien? Y al permanecer en una línea, por lo tanto, si nosotros vemos el perfil de velocidades dentro de la tubería, la que está pegada a la superficie son en realidad velocidades muy pequeñas, pero las que están en el centro son velocidades muy altas. ¿Debido a qué? Debido a que las partículas, en este caso,
del fluido líquido se pegan hacia las paredes debido a ¿quién? Debido a lo que nosotros llamamos adhesión. Por lo tanto, hace que se retrase el fluido en la parte interna, pero en la parte superficial. Pero en la parte central, no. En la parte central existe una cohesión del fluido y por lo tanto permite que el fluido se traslade más rápidamente y tiene un perfil de velocidad mayor. Pero ninguna capa se toca. Si nosotros echamos una tinta en el centro, la tinta va a permanecer intacta durante todo lo largo de la superficie. ¿Comprendieron eso? ¿Ya? Como si fuesen láminas. Entonces quiere decir que si fuesen láminas, nosotros vamos a ver el movimiento del fluido como si fuesen láminas. Así, ¿vieron? Ok, ya eso llamamos fluidos laminares. Entonces los fluidos laminares, si nosotros vemos acá y vemos que el fluido pasa por aquí, pero al pasar por esta superficie, inmediatamente se curva y producen un fluido turbulento. Los fluidos turbulentos no. Los fluidos turbulentos, por supuesto, tienen la propiedad de, en realidad, de moverse en direcciones equiaxiales. Equiaxial quiere decir que se pueden mover en cualquier dirección. Al tener cualquier dirección, los fluidos tienen diferentes direcciones en este sentido. Y cada una de las capas se empiezan a moverse unas con respecto a otras. Por lo tanto, se llama como fluidos turbulentos. ¿Vieron? Entonces quiere decir que empieza una turbulencia dentro del fluido, está haciendo que las capas se vayan uniendo unas con respecto a otras para producir la turbulencia del fluido. En pregunta, no hay pregunta, y a eso le llamamos, según el comportamiento, como fluidos laminares o fluidos turbulentos. ¿Vieron? Pregunta, no hay pregunta. Ok, vámonos a ir. Entonces, fluidos laminares y fluidos turbulentos. Vamos a ver algo. Ok, la capa límite en fluidos. ¿Está bien? Vamos a ver si lo conseguimos primero en una tubería. Porque aquí está capa límite, pero en una superficie plana. Ok, aquí aparece, pero muy feita, ¿no? Capa límite. Vamos a ver esta. Capa límite. Dios mío. Bueno, esta es la mejor que veo. Ok, capa límite. La capa límite. Resulta que cuando nosotros tenemos un fluido y el fluido está en transición de pasar de un fluido laminar a un fluido turbulento, por supuesto tenemos esta sección. ¿Vieron? En esta sección todo el perfil de velocidades del fluido va a permanecer constante, por lo tanto va a permanecer, en este caso, en flujo laminar. Pero va a existir un punto, en realidad, donde el enlace de energía que nosotros tenemos desde aquí hasta acá se produce una capa límite o un cono interno dentro de la tubería. Ese cono interno me va a decir que fuera de este cono vamos a obtener fluidos turbulentos. Por acá vamos a tener fluidos turbulentos. Y se van agotando tanto los fluidos laminares hasta que llega un punto donde en realidad todo el fluido se vuelve turbulento. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que a partir de allí todo el fluido viene siendo turbulento. Quiere decir que se forma esta capita que nosotros tenemos acá. Esa capa es lo que nosotros llamamos capa límite, ¿no? Entonces es la velocidad, en realidad, la región en la cual me permite establecer que el fluido de aquí a acá va a permanecer, en este caso, en fluidos laminares. Por encima de ella va a tener un comportamiento de fluidos turbulentos, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que existe una región donde se va a dar esa transición de fluidos laminares
a fluidos turbulentos, pero es debido a esa capa límite. Cuando nosotros tengamos superficie y el fluido comienza a moverse, también tenemos esa transición. El fluido en realidad pasa con una velocidad o un perfil de velocidades constante, pero inmediatamente al chocar con la superficie y existir un cambio de temperatura, inmediatamente los fluidos van a permanecer a una distancia como fluidos laminares. ¿Está bien? Pero inmediatamente al pasar esa distancia, los fluidos comienzan a tener esa transición, ¿no? Y comienza a pasar a fluidos turbulentos. Quiere decir que tiene una zona, como hemos dicho anteriormente, que la vamos a llamar zona de fluidos, en este caso, zonas de fluidos laminares. Y otra región donde vamos a llamar zonas de transición de laminar a turbulento. Y otra donde vamos a aparecer una zona, ¿no? Donde vamos a tener fluidos completamente turbulentos. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que eso es lo que me va a permitir en realidad determinar hasta dónde el fluido en realidad sería laminar y hasta dónde el fluido sería turbulento. ¿Por qué? Porque la turbulencia me permite transferir energía. ¿Y cuál es la energía que vamos a transferir? Calor. Y al ver cambios de calor, por supuesto, esa repartición de energía dentro del propio fluido, por supuesto, va a ser mayor. Y por lo tanto, la temperatura se va a incrementar existiendo una mayor transferencia de calor y por lo tanto, en realidad, me va a mejorar las condiciones de transferencia de calor de los fluidos. Pregunta, pregunta, pregunta. Entonces, otra condición que nosotros tenemos que tener en el fluido sería ese comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades. En este caso, la viscosidad, la densidad y, por supuesto, otras propiedades que más adelante las vamos a ver. ¿Vieron? Pregunta, ¿hay de su condición que son fluidos laminares o fluidos turbulentos? Pregunta, pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, ¿cuándo consideramos que No, un profe. fluido es laminar? ¿Cuándo consideramos un fluido turbulento? Por ahora no, profe. Ok, por ahora no. Pero ahora me genera otras preguntas. ¿Cuándo considero que un fluido es laminar o cuándo es un fluido turbulento? ¿Se acuerdan? Cuando vieron un fenómeno de transporte o mecánica del fluido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? No, sí. ¿Con quién lo relacionaba? ¿Por la velocidad? Por la velocidad. Sí, lo relacionaban con la velocidad. Pero en realidad lo relacionaban con otras propiedades, que era viscosidad. ¿Vieron? Lo relacionaban con velocidad y viscosidad. Y con otra propiedad que lo relacionaban densidad. ¿Ya? Y la viscosidad iba a depender del tipo de viscosidad, si era viscosidad absoluta o viscosidad cinemática, ¿no? O dinámica, como la quieren llamar. Entonces quiere decir que en realidad iba a depender de esas viscosidades, esas densidades y esas velocidades que nosotros tenemos allí. Y decíamos, no, de acuerdo a su comportamiento, por supuesto, los fluidos tienen un comportamiento. Eso lo vieron en mecánica de los fluidos. Y ahí eso lo vieron como el diagrama de Moody. Diagrama de... Es que no me acuerdo cómo se escribe Moody. Ok, aquí, en el diagrama de Moody. ¿Se acuerdan de este diagrama? Horrible, ¿verdad? Ajá. ¿Qué relacionaba aquí? No, chicos. Este diagrama. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este diagrama? Sí, profe. Ajá. ¿Qué especificaba ese diagrama? ¿Qué especificaba ese diagrama? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Creo que Oh, La rugosidad, ¿no? Era estaba para controlar relacionada la con la rugosidad. rugosidad en realidad, de la tubería en la cual estaba el fluido, ¿cierto? Y la rugosidad dependía de quién, en realidad dependía de las propiedades de adhesión que tiene el fluido. Entre mayor rugosidad, la adhesión se pegaba al fluido, la adhesión hacía que el fluido se pegara sobre la superficie e impedía lo que era el traslado del fluido, ¿cierto? Por lo tanto, allí existiría mayor pérdida y por lo tanto el fluido se retrasaba y por supuesto la velocidad era menor, ¿ya? Por lo tanto, la rugosidad era una relación que me daba dentro del fluido.
Y aquí tenemos los coeficientes de rugosidades que nosotros tenemos en el fluido. Rugosidades de acuerdo al plástico, concreto, madera, aquí en este caso tubos de cobre, de latón, de fundido, galvanizado, ¿no? Inoxidables y comerciales, ¿está bien? Y cada uno estaba en relación de la rugosidad. La rugosidad en realidad estaba en relación del diámetro, del diámetro de rugosidad que tenía el fluido y el diámetro en la cual nosotros tendríamos de la tubería. A eso es lo que llamamos en este caso rugosidades y la llamamos con la letra E, ¿vieron? Y estaba en relación de esa relación de E sobre D. E es la rugosidad y D viene siendo el diámetro de lo que nosotros tenemos en el fluido. De acuerdo al comportamiento del fluido, nosotros decíamos, no, él podría tener un comportamiento laminal, ¿no? Y decían, no, hasta más o menos como unos 10.000, él tiene un comportamiento laminal, ¿no? A 2.000. Y mayor de 2.000, el fluido está en transición entre 2.000 y la otra. Y después de 2.000, el fluido sería turbulento. Es lo que le dieron en mecánica a los fluidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las rugosidades van a cambiar dependiendo del tipo de fluido, ¿no? Y las rugosidades son estas líneas que nosotros tenemos acá, ¿vieron? Y va a depender del tipo en este caso, comportamiento que tenga el fluido. ¿En función de quién? En función del número Reynolds, ¿está bien? Y ese número Reynolds, por supuesto, si era mayor de 2.000 y los considerábamos dentro de este punto y pasamos hacia otro punto, teníamos un coeficiente de pérdida de carga con respecto al fluido, ¿vieron? Pero ¿de quién dependía eso? En realidad dependía de la rugosidad del fluido y del número Reynolds. Pero ¿ustedes se acuerdan quién era el número Reynolds? ¿Se acuerdan qué era el número Reynolds? ¿Ah? Número de Reynolds. Ajá. El número Reynolds, vamos a verlo por acá. El número Reynolds, según lo que veo en las imágenes, ¿no? El número Reynolds está en relación de esta ecuación. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Reynolds viene siendo la relación que nosotros tenemos de la densidad, la viscosidad, en este caso el desplazamiento L o el diámetro, depende de lo que nosotros tengamos, y por supuesto la viscosidad. ¿Vieron? A eso es lo que nosotros tenemos una relación del número Reynolds. Si nosotros tenemos esta relación, ¿no? Esta para el diámetro, que nosotros tenemos acá, aquí tenemos velocidad, densidad, viscosidad y diámetro, o la anterior para, en este caso, espacios abiertos sobre una superficie. ¿Comprendieron? En este caso sería longitud. Las dos ecuaciones en realidad expresan la relación entre densidad, velocidad y viscosidad. ¿Comprendieron? Si expresa esa relación, entonces la velocidad es un parámetro adimensional. Es un parámetro adimensional que me muestra la relación entre quién, entre el comportamiento de los fluidos laminares y el comportamiento del fluido turbulento o el comportamiento en transición. Y como habíamos visto, para mecánica de los fluidos menores a 2.000, los fluidos se comportan bajo un comportamiento laminar. Si estaría entre 2.000 a 4.000, el flujo se comporta con un comportamiento de transición. Mayores a 4.000, el flujo se comporta como un flujo turbulento, ¿cierto? Eso es lo que le dieron en mecánica del fluido. Por lo tanto, el Reynolds es un parámetro para determinar, en realidad, el comportamiento de fluidos laminares o el comportamiento de fluidos turbulentos. ¿Comprendieron? Quiere decir que en una superficie plana, en realidad, en una superficie plana, podemos establecer hasta dónde el flujo puede ser laminar o hasta dónde el flujo puede ser turbulento bajo la condición de convección forzada externa. ¿Comprendieron? Pregunta. Pregunta. ¿No hay pregunta? No hay pregunta. Ok. Si establecemos esa condición, el reino está dado a través de ρ. ¿Y quién es ρ? ρ es lo que nosotros determinamos como densidad. Y B, ¿quién es el B? B es lo que nosotros llamamos velocidad. Y D, que viene siendo, D puede ser el diámetro o la longitud. Diámetro si estamos hablando de el diámetro de una tubería interna o externa, o en este caso, o longitud. ¿Está bien? Y esto es mu, esto es mu, este es mu, este es mu. Y mu, ¿qué significa? La viscosidad. ¿Vieron? ¿Cuántos tipos de viscosidades tengo?
Bueno, vamos a ver tipos de viscosidad. Vamos a ver qué dice aquí. Tipos de viscosidad. Ajá. ¿Cuántos tipos de viscosidad existen? En realidad existen para nosotros dos tipos de viscosidad, pero es la misma viscosidad. Existe una velocidad dinámica o absoluta, ¿no? Que la vamos a establecer con la letra mu. Abrir en una nueva pestaña, en una nueva pestaña. Ok. ¿La ven ahí? Mu. Mu es lo que nosotros vamos a llamar viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. A mí siempre se me olvida el nombre. ¿Vieron? Entonces quiere decir que a esa viscosidad mu es una relación de otra viscosidad. ¿Por qué? Porque la viscosidad, existe otra viscosidad que nosotros vamos a llamar cinemática. Y la como cinemática en función de la letra B soplada, ¿ya? Y esa B soplada se llama nu. ¿Comprendieron? Mu y nu. Y nu, ¿quién viene siendo igual? Viene siendo igual a la viscosidad dinámica dividida entre la densidad, ¿ya? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí se acuerdan? Ok, se acuerdan. Yo sé que se acuerdan. Entonces, me quedan que nu viene siendo igual a la relación que existe la viscosidad absoluta sobre la densidad o la viscosidad dinámica sobre la densidad. Y la viscosidad, en realidad, está en relación del esfuerzo cortante, en este caso, la velocidad de deformación que tenga el material sobre el espesor, ¿cierto? ¿Cierto? Que lo vimos en este caso en viscosidad, ¿cierto? Ok, ya tendríamos. Ahí se está complicando, profesor, se está complicando. Entonces, ahí tendríamos la otra ecuación. ¿Vieron? Ah, ok. Entonces ya tendríamos lo que es viscosidad. Existe otro comportamiento que nosotros tenemos del fluido que estaría en relación de lo que nosotros llamamos la ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? Ah, no se acuerdan. No se acuerdan. Ay, Dios mío, ¿por qué no se acuerdan estos muchachos? Vamos a ver otra lámina por aquí. Y decimos, ecuación de continuidad en mecánica de los fluidos. Ok, aquí te dicen, mostrar. Para un fluido, en este caso, vamos a llamarlo fluidos incompresibles, tenemos esta ecuación. Q es igual a B por A. ¿Y quién es B? B, bueno, ¿y quién es Q? Q es lo que nosotros llamamos caudal. En este caso, Q no significa, en realidad, calor, significa caudal, según mecánica de los fluidos. Y A, ¿quién viene siendo? A, el área de la sección transversal por donde pasa el fluido. ¿Está bien? Y B, ¿quién viene siendo? La velocidad del fluido que pasa a través de la tubería. ¿Comprendieron? Imágenes. Vamos a buscar eso en imágenes. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos en una sección de una tubería de un fluido, en este caso incompresible, por supuesto, me dicen que el área de entrada y el área de salida pueden ser diferentes. Pero la masa de entrada y la masa de salida deberían ser iguales. O sea, el flujo másico que entra debe ser igual al flujo másico que sale. Y en un fluido incompresible, la masa que entra en un fluido tiene que ser igual a la masa que sale de un fluido en función del tiempo. Si es así, quiere decir que el caudal de entrada de un fluido tiene que ser igual al caudal de salida de otro fluido. Pero me habían dicho anteriormente que el caudal es igual a la velocidad por área. Por lo tanto, el caudal de entrada y el caudal de salida son iguales. Por lo tanto, la velocidad por el área de entrada debe ser igual a la velocidad por el área de salida. ¿Comprendieron? Si es así, quiere decir que existe un cambio en cuanto a la presión y la velocidad, pero el cambio que existe de entrada tiene que ser igual al cambio que existe en la salida, siempre y cuando se mantenga esta relación. El área por la velocidad de entrada debe ser igual al área por la velocidad de la salida. ¿Comprendieron? Pregunta, y eso es lo que nos llamamos ecuación de continuidad. Entonces quiere decir que existe un caudal que entra, pero el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Y la velocidad de entrada tiene que ser diferente a la velocidad de salida. Y que el área de entrada también tiene que ser diferente al área de salida. Pero la relación entre velocidad por área a la entrada debe ser igual a la relación que existe entre velocidad
y área a la salida. ¿Comprendieron? Pregunta. Pregunta. Y esa es otra condición que nosotros vimos en mecánica de los fluidos y también lo vimos en termodinámica. ¿Vieron? ¿Y esto se cumple para fluidos incompresibles? No. ¿Por qué no se cumple? Porque en realidad los volúmenes no son iguales. Y como los volúmenes no son iguales, el fluido por acá se comprime cuando existe una restricción. Y si se comprime, entonces quiere decir que existe un cambio de densidad. Por lo tanto, la densidad de entrada no puede ser igual a la densidad de salida. ¿Comprendieron? Por lo tanto, la densidad por el caudal de entrada no puede ser igual a la densidad por el caudal de salida para fluidos incompresibles. Pregunta. Pregunta. Por lo tanto, el caudal de entrada no puede ser igual al caudal de salida en un fluido incompresible, ya que el fluido se comprime. Pregunta. 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 Ah, por supuesto, en mecánica de los fluidos vieron sobre restricciones de los fluidos. ¿Ya está bien? Vieron cómo se restringe el fluido aquí, vieron cómo se restringe el fluido en un tubo Venturi, vieron cómo se restringe en un tubo con restricción, en este caso, vamos a llamarlo así, suaves, ¿no? O restricciones bruscas, ¿no? Y a eso es lo que llamaban pérdida de las tuberías, o por accesorios. O al contrario, vemos cómo en realidad existe una restricción y de pronto existe una expansión, ¿ya? Entonces, ok, eso es lo que vieron en mecánica de los fluidos. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Más o menos, ¿ya? Y comenzaron a las ecuaciones esas que a veces tienen pesadillas. Bueno, no importa, va adelante. Entonces ahí tendríamos las condiciones de mecánica de los fluidos. Ahora, ¿por qué para nosotros en transferencia de calor es importante el estudio de la mecánica de los fluidos, el comportamiento, el traslado, en este caso, de un fluido a otro con transferencia de calor? Pregunta. ¿Hay alguna relación que existe? ¿Ah? Vamos a ver con este extenso público que tengo. Ajá. María Ángel, Paola. ¿Existe una relación de mecánica de los fluidos con transferencia de calor? Ya que le di ese pequeño preámbulo de mecánica de los fluidos. Profe. ¿Por qué existe una relación entre mecánica de los fluidos y transferencia de calor? ¿Por qué existe? ¿Por qué debería existir? Bueno, yo se los voy a decir. Porque el fluido se mueve. Y como el fluido se mueve, me habías dicho al principio, Paola, que cuando nosotros estamos viendo mecánica con los fluidos, yo te dije que la mecánica del fluido está en función de la relación de las propiedades, pero que las propiedades van en relación del comportamiento que tiene el fluido. Pero tú me agregaste que también se debería estudiar la mecánica del fluido para poder ver cómo el fluido se traslada, cambia la velocidad, cambia la energía interna que tenga el fluido. Y la energía para nosotros es calor, para transferencia de calor. Y ya habíamos dicho que calor en realidad es energía. ¿Y por qué se dan esos cambios de energía? Por cambios de temperatura interna que pueda tener cualquier superficie o cualquier elemento que nosotros estamos estudiando. Mayormente viene siendo fluido, ¿cierto? Que transporte la energía. Y si el fluido transporta la energía, entonces el fluido transporta el calor. ¿Comprende? Y es verdad, ¿no? Porque el fluido está transportando en realidad un fluido a través del movimiento de sus moléculas. Si el flujo tiene una temperatura y va pasando a través de una tubería que está transportando calor, está transportando energía. ¿Comprende? Si está transportando energía, para nosotros es muy importante ese transporte de energía, pero que va en función de las propiedades de la mecánica de los fluidos. ¿Comprendieron? Y esas propiedades están en función de la viscosidad, de la densidad y otras propiedades que vamos a ver más adelante, más un número de acuerdo al comportamiento del tipo de fluido que nosotros llamamos flujos turbulentos o flujos laminares. ¿Comprendieron? Pregunta, pregunta, pregunta. Ya, no hay pregunta. Entonces, ok, entonces nos vamos a ir a lo que dice él. Entonces quiere decir que, por supuesto, ustedes como
ustedes como tienen que saber algo de mecánica de los fluidos, por supuesto, tendríamos que entender parte de lo que es la mecánica de los fluidos. Ya va. ¿Y esto por qué se coloca así? Parte de lo que es la mecánica de los fluidos. ¿Está bien? Entonces, para nosotros es muy importante en realidad la transferencia de calor en el flujo de mecánica de los fluidos, porque sería cómo nosotros podemos transportar esa energía. Entonces, quiere decir que en esta unidad que nosotros tenemos acerca del estudio, en este caso, de convección forzada, está muy relacionado con la mecánica de los fluidos. Había una unidad que se llama flujo de fluidos, ¿cómo se llama? En transferencia de calor, pero como vieron, es lo mismo que mecánica de los fluidos, igualito. Entonces yo no voy a estar dando mecánica de los fluidos porque ya ustedes vieron mecánica de los fluidos anteriormente en otra materia. Simplemente les voy a dar un repaso de lo que necesitamos para poder hacerlo. Entonces, hasta ahorita lo que vimos aletas acerca de los diferentes tipos de fluidos, líquidos y gaseosos, pero no estudiamos las propiedades como, en realidad, pueden intervenir a través de una convección forzada. ¿Comprendieron? Y para eso, por supuesto, tendríamos que ver, en realidad, algunas fórmulas esenciales que nosotros tenemos en mecánica de los fluidos. La primera fórmula que nosotros vamos a ver en mecánica de los fluidos sería esta fórmula que no está relacionada con el coeficiente de resistencia del fluido. ¿Comprendieron? En realidad el coeficiente de resistencia está en relación de FD. ¿Y quién es FD? En realidad FD es lo que nosotros llamamos la fuerza de arrastre que tiene el fluido. ¿Está bien? ¿Por qué fuerza de arrastre? Porque el fluido va a tener una dirección. Vamos a colocarlo por acá, vamos a cambiar el color, un color rojo. Y de pronto vemos que el fluido tiene esta dirección. ¿Vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué nos escribe? Entonces tiene esta dirección y choca con la superficie. Ese choque con la superficie implica una resistencia, que nosotros llamamos resistencia de arrastre. ¿Vieron? Esa resistencia de arrastre o fuerza de arrastre inmediatamente choca con la superficie y hace que se desvíe. ¿Está bien? Al desviarse, por supuesto, produce lo que nosotros llamamos una fricción sobre la superficie. ¿Está bien? Y por supuesto, impide parte de lo que es el movimiento del fluido. Se traslada y de pronto pasa por otro lado y se forma esto que nosotros llamamos turbulencia detrás de la pared. ¿Comprendieron? Una vez que pasa esa turbulencia, el fluido pasa por acá, inmediatamente se vuelve lo que nosotros llamamos fluido turbulento. En otro pasa de una transición de fluidos laminares a un fluido turbulento, existiendo de este lado una baja presión y del otro lado, una alta presión de este lado debido al choque en este caso, de la fuerza de arrastre, y una baja presión del otro lado debido a la turbulencia que se forma dentro de él. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que podemos establecer que aquí existe un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad es lo que nosotros nos permite determinar ese coeficiente de arrastre que nosotros tenemos, coeficiente de resistencia que nosotros tenemos del fluido. Ese coeficiente de resistencia es una relación entre lo que nosotros llamamos fuerza de arrastre y, por supuesto, la densidad. Densidad A, ρ, es lo que nosotros llamamos densidad. Y B, por supuesto, es lo que nosotros llamamos velocidad. ¿Comprendieron? Entre mayor sea el área que nosotros tenemos acá, menor sería el coeficiente de arrastre que nosotros tendríamos del fluido. Entonces, entre mayor sea la fuerza de arrastre, mayor sería el coeficiente de arrastre. Es una dirección proporcional e inversamente proporcional hacia el área. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos lo que nosotros llamamos esta ecuación. ¿Vieron? Esta ecuación que nosotros vemos allí. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, esa ecuación, ¿ya? F es la fuerza de arrastre, ρ es lo que nosotros llamamos densidad, V es lo que nosotros llamamos velocidad, y A sería el área de la sección transversal en la cual choca sobre la superficie. Si el fluido entra con una temperatura, en este caso que sería la temperatura de entrada, que sería la temperatura del fluido, y choca con esta temperatura, que nosotros vamos a llamar temperatura de superficie, por supuesto, la temperatura va a cambiar a la salida. ¿Comprendieron? Esta temperatura va a cambiar a la salida. Y esa temperatura es lo que nosotros llamamos temperatura de película. ¿Comprendieron?
¿Cómo conseguimos esa temperatura de película? Porque existe un cambio de temperatura, en este caso del fluido, y un cambio de temperatura de superficie que tiene el fluido. Si esta sería la temperatura caliente y esta sería la temperatura fría, entonces quiere decir que el fluido se va a calentar cuando choca con la superficie. ¿Comprendieron? Al calentarse, por acá entra el fluido frío, cambia la temperatura con el choque de la superficie, se pasa la turbulencia, inmediatamente todo el fluido adquiere una sola temperatura que nosotros llamamos temperatura, en este caso, de película. ¿Cómo calculamos esa temperatura de película? Con esta ecuacióncita que nosotros tenemos acá, que se llama temperatura de película. La temperatura de película simplemente es la semisuma que nosotros tengamos de la temperatura de superficie, caliente, más la temperatura del fluido, fría, dividida entre 2. O sea, en otras palabras, la temperatura de película es una temperatura promedio en una superficie. ¿Comprendieron eso? ¿Ya? ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? No hay pregunta. ¿Quién es TS? Temperatura de superficie. T infinita, temperatura de película. Y FD, fuerza de arrastre. Y ρ, densidad. Y B, velocidad. Y A, y área. Profe, usted no lo colocó. Ay, se me olvidó. ¿Oyeron? Pero se los debo. Ustedes lo van anotando ahí. ¿Ya? Ok, de todas formas ahí está el video. Me quedan. Otra ecuación que vamos a utilizar sería esta ecuacióncita que nosotros vemos acá. ¿Y cómo llaman esa ecuación? Transferencia de calor. ¿Vieron? Ah, la transferencia de calor sobre una superficie que depende de un fluido, ¿cómo va a ser? Ah, en realidad la transferencia de calor de una superficie que depende de un fluido va a depender de algo que nosotros llamamos H. ¿Y quién es H? H es el coeficiente convectivo de transferencia de calor del fluido. ¿Está bien? Depende del tipo de transferencia de calor, en este caso, que si lo que viene siendo o convección forzada o convección libre. ¿Está bien? ¿Y A quién viene siendo? El área superficial. Por lo tanto, lo llaman área S. ¿Está bien? Área de superficie. ¿Vieron? Ese sería el área de contacto que tiene el fluido con el área. ¿Y TS qué viene siendo? La temperatura de superficie. ¿Está bien? ¿Quién viene siendo? Bueno, la temperatura que tiene la tablita esta que tiene este lado. TS. ¿Vieron? Que parece un 5. ¿Y T infinito qué viene siendo? Temperatura del fluido. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que el flujo de calor viene siendo igual al coeficiente convectivo por el área de superficie multiplicada por la diferencia de temperatura entre la temperatura de superficie menos la temperatura del fluido. Y ya esta ecuación no la vimos. Sí, ¿dónde? En convección. ¿Cierto? Para fluidos por convección. ¿Vieron? Ah, pero es la única. No, no es la única. Porque el flujo de calor lo vimos en química como, en realidad, en este caso, la masa multiplicada por la capacidad calorífica multiplicada por la diferencia de temperatura, delta T. ¿Vieron? ¿Y quién es delta T? La temperatura de superficie menos la temperatura del fluido. Ah, pero aquí involucra masa. Claro, porque aquí hay una masa que entra, ¿cierto? Y existe una masa que sale. Y va a depender del tipo de fluido que nosotros tengamos, que si es fluido líquido o fluido gaseoso. ¿Comprendieron? Perdón. Entonces quiere decir que sí depende de la capacidad calorífica. ¿Vieron? Entonces quiere decir que esta es otra ecuación que nosotros tenemos que atender. ¿Comprendieron? Ok. La coloco allí. Más adelante la coloqué. El otro viene siendo en relación de quién? Del movimiento del fluido. ¿Por qué? Porque me va a dar el tipo de régimen que tiene el fluido. ¿Cuál es el tipo de régimen que tiene el fluido? Los fluidos laminares o los fluidos turbulentos. ¿Está bien? ¿Y qué depende de eso? Del número de Reynolds, ¿cierto? ¿Y quién es el número de Reynolds? La relación que existe entre la densidad, la velocidad, la distancia y la viscosidad absoluta, ¿cierto? ¿Y dónde lo vimos eso? Bueno, el profesor en realidad hizo un análisis al principio, ¿cierto? De esos tipos de viscosidades. Una que la llamamos viscosidad dinámica y la otra que llamamos viscosidad cinemática. A la viscosidad dinámica normalmente la llaman viscosidad absoluta. Y la viscosidad cinemática es la relación que existe entre la viscosidad dinámica y la densidad. Ah, entonces quiere decir que el número Reynolds lo puede establecer en función de las dos viscosidades. Sí, la podemos establecer bajo la relación de las dos viscosidades. ¿Está bien? La podemos establecer bajo la viscosidad, en realidad, que nosotros llamamos viscosidad dinámica, ¿no? O la viscosidad cinemática. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, porque existe una relación. ¿Cuál relación?
la relación de viscosidad absoluta sobre la densidad. Y la viscosidad absoluta sobre la densidad es la viscosidad cinemática. ¿Vieron? Que me queda la velocidad, la distancia y la viscosidad cinemática. Lo mismo que vieron anteriormente. Sí, lo mismito que vieron acá. ¿Vieron? 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 La relación de viscosidad absoluta sobre densidad. Lo podemos colocar o en las dos. Depende de lo que contenga la tabla de propiedades. Porque como los fluidos dependen de las propiedades dependen de una tabla. Y la tabla te va a decir si tenemos viscosidad absoluta o viscosidad cinemática. ¿Ya? ¿Vieron? ¿Vieron? Ok, ya. Es un poquito complejo, profe. Entonces, sí, un poco complejo, ¿no? Porque tenemos muchas ecuaciones que están relacionadas con mecánica del fluido. Ok, entonces seguimos más adelante. Habíamos dicho que los flujos, de acuerdo a su régimen, los podemos clasificar como fluidos laminar o fluidos turbulentos. ¿Está bien? Si el coeficiente, en este caso, si el número de Reynolds para fluidos, en este caso, por convección forzada, estarían menores a 10 a la 5, ¿está bien? O sea, 10.000. Entonces, nosotros podemos considerar el coeficiente de fricción bajo esta ecuación. Si en realidad el coeficiente, Reynolds, es mayor a ese valor de 10.000 y que estaría menor en este caso, entre este valor 10 a la 7, el coeficiente de fricción lo podemos relacionar con esta ecuación para fluidos turbulentos. ¿Vieron? 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 Sí, profe. Ya entender. Pero existe algo que nosotros llamamos número Nusselt, ¿ya? Y el número Nusselt, número de Nusselt. El número Nusselt, vamos a ver qué dice que es el número Nusselt. ¿Ya? Y buscamos aquí. ¿Qué se entiende por número de Nusselt? El número de Nusselt es un número adimensional que describe la relación entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción en un fluido, estando en contacto con una superficie. Ay, creo que tiene relación con convección, ¿cierto? Entonces, porque es la relación entre lo que nosotros describe, la relación de la transferencia de calor por convección y la relación de la transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por convección, la que transporta el fluido, está bien, sobre una superficie, bien sea en una tubería, en un canal o una superficie plana, o un banco de tubo, ¿cierto? Y la conducción sería por donde se traslada el fluido, bien sea una tubería, una superficie plana o un banco de tubo, una esfera, ¿vieron? En otras palabras, cuantifica cuánta más eficiente es la transferencia de calor cuando hay movimiento del fluido. Movimiento del fluido, mecánica del fluido, ¿cierto? Por convección. Y la separación con la transferencia de calor por conducción. Ya sabemos que es transferencia de calor por convección y sabemos que es transferencia de calor por conducción. Definición, el número Nusselt se define como la relación entre la transferencia de calor por convección y transferencia de calor por conducción en la misma situación bajo las mismas condiciones en matemática expresada. El número Nusselt viene siendo igual a H, que es el coeficiente convectivo, L, que es la longitud, y K, que es en este caso el número de transferencia. Vamos a ver aquí, acá, en la ecuación que nosotros tenemos acá. Número de Nusselt. Número de Nusselt está en relación que existe entre la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción, ¿cierto? ¿En función de quién? En función de la longitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una superficie. Si la superficie tiene en realidad una longitud, está bien, el comportamiento puede ser o laminar o el comportamiento puede ser turbulento, ¿cierto? Depende de la condición que nosotros tengamos, de la distancia crítica que separemos entre los fluidos laminares y los fluidos turbulentos. Los fluidos laminares cuando se comportan como si fuesen láminas, ¿cierto? Y los fluidos turbulentos cuando en realidad todo el fluido tiene la misma temperatura, la misma velocidad, la misma superficie, pero en forma turbulenta, ¿cierto? Entonces quiere decir que el número de Reynolds está en función del tipo de régimen que tenga la tubería, sí. El número de Reynolds me determina si el fluido es, en este caso, el fluido es laminar o el fluido es turbulento. Por lo tanto, el número Nusselt tendría que estar bajo la misma relación.
la misma relación para el fluido laminar cuando es menor a 10.000 o turbulento cuando es mayor a 10.000. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí me parece el número Reynolds. ¿Vieron? El número Reynolds es la relación en que existe entre la convección y la conducción, o la transferencia de calor de convección y la transferencia de conducción, multiplicado por la longitud para superficies planas. Ese viene siendo el número Nusselt. Si es así, quiere decir que H, que es el coeficiente convectivo, yo lo puedo despejar del número Nusselt. H viene siendo igual a ¿quién? Al número Nusselt, ¿está bien? ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por lo que nosotros llamamos la conducción en este caso, del material por donde se conduce el fluido, sobre ¿quién? El coeficiente convectivo de transferencia de calor del flujo que pasa sobre la superficie del fluido. ¿Comprendieron? Y esto viene siendo H. ¿Y quién es H? Coeficiente convectivo de transferencia de calor. Si nosotros podemos calcular el H, nosotros podemos calcular algo que nosotros llamamos Q. ¿Vieron? ¿Y quién es Q? Flujo de calor. ¿Vieron? Si yo puedo determinar H, yo puedo determinar el flujo de calor, ya que tengo el área, la temperatura de superficie y tengo la temperatura del fluido que nosotros tenemos allí. Si tengo todo eso y lo multiplico por el coeficiente convectivo de transferencia de calor, que depende del régimen, de las propiedades del fluido y depende del movimiento del fluido y depende de la condición del régimen laminar y el régimen turbulento, puedo conseguir el flujo de calor en un fluido que pasa sobre una superficie. ¿Entendieron eso? Pregunta. Pregunta. No hay pregunta. Pero también dice que el número Nusselt depende del tipo de régimen. Si es en realidad laminar, voy a aplicar esta ecuación para conseguir el número Nusselt, porque no tengo el número de Nusselt. ¿Vieron? Y si el fluido es turbulento, yo voy a aplicar esta ecuación que está de este lado para determinar el número de Nusselt, porque tampoco tengo el número de Nusselt. Y yo no sé si el fluido es laminar o el fluido es turbulento. ¿Cómo determino el fluido laminar y el fluido turbulento? ¿A través de quién? Del número de Reynolds. ¿Y cómo determino el número de Reynolds? A través de la densidad, a través de la velocidad, a través de la longitud que se desplaza y la viscosidad absoluta. ¿Vieron? ¿Vieron? O la viscosidad cinemática, depende. Si yo tengo ese número Reynolds, yo puedo calcular si es menor o mayor a 5000 y puedo establecer el valor del número Nusselt. Con ese valor del número Nusselt puedo calcular el coeficiente convectivo y con ese coeficiente convectivo puedo calcular el número Reynolds y con ese coeficiente convectivo puedo determinar el flujo de calor. ¿Vieron? ¿Cómo es un trabalengua? Trabalengua. ¿Ya? Ok. Pregunta. ¿No hay pregunta? No, profe. No hay pregunta. No, profe. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hasta ahorita, 1 hora 43 minutos. Ok. 1 hora 43 minutos. 44. Creo que lo voy a dejar hasta aquí. Como no entró mucha gente, no voy a extenderme mucho. Yo no sé si voy a clase mañana. Mañana sí. Mañana es viernes. Mañana sí. Mañana sí. El sábado es que no sé si voy a dar clase. Ok. Pregunta. No hay pregunta. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. ¿Oyeron? Iba a hacer un ejercicio. Ok. Y mañana hacemos un ejercicio. De esto. De esta parte. Después que nos vamos aquí, para este tipo de flujo, nos vamos a la otra. Que viene siendo a través de cilindros y esferas. Y después que nos vamos a través de cilindros y esferas, nos vamos a banco de tubo. ¿Oyeron? ¡Wow, wow, 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 wow! Tengo sueño. ¿No hay pregunta? Ok. No se van a No, perder. profe. No se vayan a perder mañana. Por ahora no, profe. Entonces, dejamos hasta aquí entonces. Que pasen buenas noches. Esto lo voy a cerrar. Esta la voy a cerrar. No guardar. Esto está en Word, ¿verdad? Ok.
Muchas gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, feliz noche para ustedes. Que la pasen bien. Gracias por la explicación, profe. Hasta mañana. Feliz noche. Ana, feliz noche. Nos vemos.